Everyone needs a shoulder to cry on. Everyone needs a helping hand. Everyone needs someone to rely on. Yes, everyone needs a friend. So let's come together, celebrate each other, stand united as one. We'll lift our hands up and pray, lay all our love before Him with all of our faith. He is the change within us, there is a light. Let Him lead the way, lift our hands up and pray today. Oh, pray. Everyone. ¿Cómo están, queridos hermanos? Muy buenos días. Buenas tardes. 12:15. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Y bueno, seguimos desmenuzando estas verdades bíblicas para nuestras vidas en el libro de Malaquías. Y esta mañana abordaremos un tema profundo que afecta no solamente la vida personal del creyente, sino que la vida de la iglesia misma en su conjunto. Recuerden tener abierto en su Biblia o en su aplicación Malaquías 3, del 6 al 12. Lo leímos en la lectura alternada esta mañana. Así que ténganlo abierto porque vamos a ir y volver a este texto durante la exposición de la palabra del Señor de esta mañana. Este pasaje señala una situación en la que el pueblo acusa a Dios de inconstancia y falta de fiabilidad. Han caído en una espiral descendente de dudas sobre el amor de Dios, lo que se refleja en su respuesta inadecuada en términos de sacrificio y servicio. Además, nuestra infidelidad en el matrimonio y desconfianza hacia las normas divinas, lo que resulta en una injusticia generalizada en la comunidad. Hemos visto ya todos estos domingos cómo el libro de Malaquías nos muestra un patrón de conducta en el que Dios declara su palabra, pero el pueblo la rechaza y no acepta su mensaje. En lugar de reconocer su propio pecado, culpan a Dios y le atribuyen la responsabilidad de los problemas que enfrentan. A pesar de las dificultades y la relación rota, el pasaje nos muestra que el remedio divino consiste en que el pueblo regrese a Dios, al igual que Dios se acerca constantemente a ellos. El retorno implica un cambio de corazón, un reconocimiento de su propia responsabilidad en la situación y una disposición a someterse a la voluntad de Dios. Es como si se tratara de un matrimonio infeliz, en el que el verdadero remedio no es el divorcio, sino el esfuerzo por sanar y restaurar esa relación. En nuestro contexto, estos versículos pueden llevarnos a reflexionar sobre la importancia de mantener una relación viva y comprometida con Dios. Es un recordatorio de que nuestras dudas y desconfianzas no deben alejarnos de Él, sino impulsarnos a buscar una reconciliación genuina con el Señor. El arrepentimiento, la confesión de pecados y el compromiso renovado con los mandamientos divinos son elementos fundamentales para restablecer una relación saludable con Dios y con nuestros semejantes. En el versículo 6 de Malaquías 3, Dios declara: yo no cambio.
Este es un recordatorio importante para el pueblo que se queja de la incoherencia de Dios. A pesar de las apariencias o las circunstancias cambiantes, Dios permanece fiel en su carácter. Y no solo a su carácter, sino que también a sus promesas. Su inmutabilidad es la razón por la cual el pueblo de Israel aún existe y no ha sido destruido por completo. Es significativo que Dios se dirija a ellos como hijos de Jacob. Esta referencia recuerda la elección divina entre Jacob por sobre Esaú, lo que demuestra que su existencia como pueblo de Dios se basa en la elección soberana de Dios, quien ha mostrado su amor y fidelidad al escoger a Jacob como su heredero. Y por lo tanto, el linaje de Jacob ha sido preservado a lo largo de generaciones. Aunque el pueblo se queja y se venga de Dios a través de actos insignificantes de desobediencia, su única esperanza radica en el carácter constante de Dios. Su existencia como pueblo depende de la fidelidad y la inmutabilidad de Dios, no de sus propias acciones o méritos. Dios, en su amor y misericordia, ha mantenido su pacto con ellos a pesar de sus transgresiones. Esta declaración de la inmutabilidad de Dios tiene un significado profundo para los que creemos en Él. Nosotros enfatizamos la soberanía de Dios y su fidelidad a sus promesas. La creencia en la inmutabilidad de Dios proporciona una base sólida para la confianza y la esperanza en medio de los desafíos y cambios en tu vida. Reconocer que Dios no cambia da consuelo y seguridad a los creyentes, ya que sabemos que podemos depender de su amor constante y su fidelidad inquebrantable. Incluso en medio de las dificultades y los cambios de la vida, no dependemos de nosotros, dependemos de la provisión de Dios para con nosotros. Leamos Romanos 8, 29, 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pablo aquí habla sobre el amor elector de Dios en Cristo y cómo este amor es la base de nuestra confianza en Él. Según Pablo, aquellos a quienes Dios conoció de antemano, los predestinó a ser conformes a la imagen de su Hijo. Esta predestinación implica un plan divino en el cual Dios llama, justifica y finalmente glorifica a aquellos que son parte de su pueblo. Esta enseñanza se basa en la teología de la soberanía de Dios y en su amor redentor manifestado a través de Cristo. Es en virtud de este amor elector que nuestra esperanza y confianza se fortalecen, ya que reconocemos que nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Sin embargo, también es importante reconocer la realidad de nuestra propia tendencia a alejarnos de los estatutos de Dios, como se menciona en Malaquías 3:7. El pueblo de Israel se había apartado de los mandamientos divinos. Esta misma realidad puede aplicarse a nosotros hoy día. Aunque Dios es inmutable en su amor y fidelidad, somos propensos a apartarnos de sus caminos y desobedecer sus estatutos. El reconocimiento de nuestra propia pecaminosidad y nuestra necesidad de la gracia redentora de Dios es esencial en nuestra vida.
Si bien confiamos en el amor elector de Dios en Cristo, también debemos reconocer nuestra responsabilidad en mantenernos fieles a los mandamientos divinos y arrepentirnos cuando nos alejamos de ellos. Nuestro fundamento se sostiene tanto en la seguridad de la elección divina y el amor inmutable de Dios en Cristo, como también en la necesidad de una respuesta personal de obediencia y arrepentimiento. A través de esta comprensión equilibrada encontramos nuestra esperanza en el amor elector de Dios, mientras nos esforzamos por vivir en obediencia y arrepentimiento, dependiendo de su gracia y su perdón. La conducta del pueblo de Dios en el tiempo de Malaquías, como se describe en el pasaje, es preocupante. El hecho de que esta actitud de alejamiento de Dios y desobediencia fuera característico durante generaciones muestra una persistencia en su comportamiento y una falta de arrepentimiento. El pueblo de Israel tenía una historia marcada por altibajos espirituales. A lo largo del Antiguo Testamento vemos repetidamente cómo se apartan de Dios, adorando a otros dioses y desobedeciendo sus mandamientos, a pesar de los repetidos llamados a la obediencia y a la fidelidad. La tendencia a darle la espalda a Dios parecía arraigada en su naturaleza. Esta realidad plantea cuestiones importantes sobre la naturaleza humana y nuestra inclinación hacia el pecado. A lo largo de la historia, la humanidad ha luchado con la rebelión contra Dios y con la tendencia a buscar satisfacción en cosas que no lo honran. El comportamiento del pueblo de Israel en el tiempo de Malaquías refleja esa lucha y nos muestra cómo el pecado puede arraigarse en las personas y en las comunidades. Es importante destacar que esta conducta no era normal, en el sentido de ser deseable o aceptable a los ojos de Dios. Aunque puede haber sido común o típico para el pueblo de Israel en ese momento, no era el estándar que Dios esperaba de ellos. Dios llamaba a su pueblo a la fidelidad y a seguir sus mandamientos y a amarlo de todo corazón. La persistencia en el pecado y el alejamiento de Dios era una desviación de la voluntad divina. Este patrón de comportamiento en el pueblo de Dios también puede llevarnos a reflexionar sobre nuestras propias vidas y comunidades en la actualidad. A menudo nos encontramos luchando contra las mismas tentaciones y las mismas tendencias pecaminosas. Aunque podemos caer en patrones de pecado, es importante recordar que no estamos condenados a seguir en esa dirección. La gracia y el perdón de Dios nos ofrece la oportunidad de arrepentirnos, cambiar y ser restaurados en nuestra relación con Él a través de su Hijo. ¿Qué leemos en Malaquías 3:7? Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no los guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Vemos una vez más la llamada de Dios al pueblo de Israel para que regrese a Él. A pesar de su constante tendencia a apartarse de los caminos de Dios, Él sigue extendiendo su amor y gracia hacia ellos. Dios les dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, lo cual demuestra su deseo de reconciliación y restauración de la relación. Vemos que es un amor constante, que permanece a pesar de las infidelidades y transgresiones del pueblo. Es fiel en el sentido de que cumple sus promesas y se mantiene fiel a su pacto con ellos. Además, es generoso, perdonador, eterno, desafiante, prometedor y lleno de esperanza. Todas estas características reflejan la naturaleza profunda del amor de Dios hacia su pueblo.
En nuestra vida cotidiana es esencial recordar que el amor de Dios es inagotable y que siempre podemos volver a Él. No importa cuán lejos nos hayamos alejado o cuán perdidos nos sintamos, Dios está dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos y a restaurar nuestra relación con Él. Este llamado nos desafía a examinar nuestras propias vidas y a recordar que siempre podemos regresar a Dios, sin importar cuán lejos nos hayamos alejado. Su amor y gracia están disponibles para nosotros en todo momento. Pero el pueblo dice, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Se dan cuenta que durante todo el pasaje de Malaquías, durante todos estos domingos, el pueblo siempre pregunta, ¿de qué estás hablando? Eso demuestra una falta de conciencia y comprensión de su propia condición espiritual. La gente tiene como un velo en los ojos y no logra comprender qué está pasando en sus vidas. Es posible que su pregunta no refleje un profundo deseo de reconciliación, sino que más bien una falta de conocimiento sobre lo que han hecho mal y cómo se han alejado de Dios. No se han percatado de su propia transgresión y desconocen por completo lo que deben hacer para regresar a Él. Esta falta de conciencia y comprensión, sobre todo en la respuesta del pueblo a estas palabras de Dios, cuando Dios les dice que le están robando, el pueblo responde con sorpresa y con ignorancia, preguntando, ¿en qué le han robado? Esto revela cuán alejados están de Dios, cuán inconscientes son de sus expectativas y cuánta incredulidad tienen hacia lo que Dios afirma. Esto nos muestra que el pueblo ha caído en un estado de ceguera espiritual y falta de discernimiento. Han perdido la perspectiva de su relación con Dios y no son conscientes de lo lejos que están de Él. Han perdido de vista las expectativas de Dios y no reconocen cómo sus acciones y actitudes han violado su relación con Él. Esto puede servir como una advertencia para nosotros. Es fácil caer en una rutina de fe. Es fácil perder de vista nuestras propias transgresiones y alejarnos de la conciencia de la presencia y las expectativas de Dios en nuestras vidas. Podemos volvernos complacientes, olvidando la necesidad de una constante evaluación de nuestra relación con Dios y una humilde disposición para reconocer nuestros errores y buscar su perdón y restauración. Es importante recordar que el arrepentimiento y la vuelta a Dios no solo implican un reconocimiento de nuestras acciones equivocadas, sino también un cambio de nuestras propias faltas, a buscar la dirección y la guía del Señor y a seguir su voluntad en nuestras vidas. ¿A usted cuando ora no le pide al Señor que haga su voluntad en su vida? Eso es reconocer cuán lejos estamos de Él. Cuando le decimos, Señor, quiero volver a someterme a tu voluntad. Esto tiene que ver con eso mismo. Tenemos que reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y la necesidad de estar alerta y conscientes de nuestras acciones y cuáles son las actitudes que nos alejan de Él. Cuando vemos este tema que se refiere a robar a Dios, tenemos que verlo también con una perspectiva espiritual. Adquiere un significado profundo. Robar a Dios implica no darle lo que le corresponde como nuestro Creador y Redentor. Como seres humanos, le debemos a Dios nuestra confianza, amor,
servicio, obediencia, adoración y sacrificio. Estas son manifestaciones de una relación correcta con Dios y de reconocer su soberanía sobre nuestras vidas. La idea de que pertenecemos a Dios se basa en que entendemos que Él nos creó y nos redimió a través de Cristo. Como dice la Biblia, no sois vuestros, pues por precio habéis sido comprados. Fuimos comprados por un precio muy alto, la sangre de Cristo, el Cordero sin mancha ni ningún defecto. Esto significa que nuestra vida ya no nos pertenece exclusivamente, sino que pertenece a Dios, porque Cristo pagó por ella. Cuando no reconocemos esta realidad y no vivimos de acuerdo a ella, estamos robando a Dios. Estamos reteniendo lo que le pertenece y no le estamos dando el lugar que le corresponde en nuestras vidas. Estamos desviando nuestra confianza hacia otras cosas o personas, buscando nuestra propia satisfacción en lugar de su voluntad. Y no le estamos dando la adoración y el servicio que merece. Reconocer el robo a Dios en nuestras vidas nos lleva a reflexionar sobre nuestra actitud y acciones. Esto debería impulsarnos a arrepentirnos y buscar una restauración de nuestra relación con Él. Esto implica someternos a su autoridad, reconocer su amor y sacrificio en Cristo y comprometernos a vivir en obediencia y adoración sinceras. Reconocemos que pertenecemos a Dios, ya que Él nos creó y nos redimió. Al reflexionar sobre esto, podemos examinar nuestra vida y buscar una relación íntegra y comprometida con nuestro Creador y Redentor. En la época de Malaquías, el pueblo estaba robando a Dios al no cumplir con su deber de dar los diezmos y las ofrendas correspondientes. Dios acusa al pueblo de no honrarlo adecuadamente en estas áreas y afirma que están robándole. Los diezmos y las ofrendas eran una parte fundamental de la adoración y el servicio de Dios en el sistema del culto del Antiguo Testamento. El diezmo era una 10ª parte de los ingresos y los productos agrícolas que el pueblo debía dar a Dios como una forma de reconocer su soberanía y provisión. El problema radicaba en que el pueblo había dejado de cumplir esto. Había dejado de cumplir con su responsabilidad de dar los diezmos y las ofrendas según la ley de Dios. En lugar de presentar lo que le correspondía a Dios, estaban reteniendo sus recursos para sí mismos. Esto reflejaba una falta de confianza en Dios y una actitud egoísta en buscar satisfacer sus propias necesidades, en lugar de priorizar la adoración y el servicio a Dios. El pueblo en su incredulidad respondía a la acusación de Dios con: ¿en qué te hemos robado? No eran conscientes de su falta y desconocían el impacto que esto tenía en su relación con Dios. Su actitud revelaba una profunda desconexión con las expectativas de Dios y su falta de conciencia sobre su alejamiento de Él. El pecado de robar a Dios en los diezmos y las ofrendas no se limitaba solo a algunos individuos, sino que abarcaba a toda la nación. Incluso el liderazgo religioso estaba implicado en estas transgresiones. El contagio del pecado se había extendido a todos los niveles de esta sociedad, lo que dificultaba que alguien se levantara en contra de esta práctica pecaminosa sin enfrentar el rechazo y la oposición de los demás. Era una violación grave a la relación y la fidelidad que Dios espera de su pueblo. En este tiempo, como hoy,
Los diezmos y las ofrendas tienen un propósito fundamental en el sostén económico del templo, los sacerdotes, los levitas en ese tiempo, los servicios religiosos, así como la ayuda a los pobres y necesitados de la comunidad. Al robarle a Dios en los diezmos y las ofrendas, el pueblo también estaba privando al templo y a los necesitados de lo que les correspondía, lo cual equivalía a robarle a Dios mismo. Esta actitud de sustraerle a Dios revela una visión errónea por parte del pueblo acerca de la propiedad y las posesiones. Pensaban que todo lo que tenían les pertenecía en forma absoluta, cuando en realidad eran meros administradores de los bienes que Dios les había confiado. Como administradores, su responsabilidad era manejar estos recursos como un depósito sagrado y utilizarlos de acuerdo con la voluntad y los propósitos de Dios. Sin embargo, el pueblo adoptaba una mentalidad de propiedad, considerando que todo les pertenecía y reteniendo egoístamente sus posesiones. Esta mentalidad obstaculizaba su disposición para compartir y dar generosamente. En contraste, cuando reconocemos que Dios es el dueño de todo lo que poseemos, experimentamos una transformación en nuestra actitud hacia nuestras posesiones. Nos volvemos conscientes de que somos meros mayordomos de cada recurso que Dios nos ha confiado y nos sentimos liberados para compartirlos y dar en su nombre. La actitud correcta de ser administradores de Dios nos permite valorar mucho más lo que tenemos, ya que entendemos que es un regalo y una bendición de nuestro Dios. Es una manifestación de su misericordia hacia nosotros. Además, el privilegio de ser mayordomos de Dios, ya sea para dar o para guardar, es una responsabilidad y un honor inmenso. Desafortunadamente, el pueblo en tiempos de Malaquías había sucumbido a la tentación de ser poseído por sus posesiones, lo cual tuvo graves consecuencias para su relación con Dios y su vida espiritual. Reconocer a Dios como el dueño y ser conscientes de nuestra responsabilidad como mayordomos nos capacita para valorar y utilizar nuestras posesiones en acuerdo con la voluntad de Dios. El pueblo en tiempos de Malaquías cayó en la equivocación de valorar más los dones de Dios que al propio dador de los dones. Este es un gran error común en la humanidad, incluso en la actualidad. Muchas veces nos enfocamos tanto en lo que recibimos de Dios, en sus bendiciones y provisiones, que perdemos de vista la importancia de tener una relación íntima y fiel con Él. Cuando el pueblo no obtuvo lo que esperaba de Dios, especialmente en términos de bendiciones materiales y prosperidad, se volvió en su contra. Olvidaron que Dios es soberano y que sus caminos y propósitos son más altos que los nuestros. En lugar de confiar en Él y perseverar en su fidelidad, se apartaron y comenzaron a cuestionar su bondad y su justicia. Es importante que aprendamos la lección de valorar más al dador que a los dones. Nuestra relación con Dios no debe estar basada únicamente en lo que recibimos de Él, sino en amor y devoción sincera hacia la persona de Dios mismo. Debemos reconocer que todo lo que tenemos y recibimos proviene de su mano generosa y ser agradecidos por ello. El resultado de robarle a Dios, de retener lo que le pertenece, es recibir maldición en lugar de bendición. En Malaquías podemos ver que la maldición se refiere a la consecuencia de alejarse de Dios y de romper su pacto. Dios había escogido a Israel como una nación bendita, pero cuando ellos le robaron en los diezmos y las ofrendas, estaban quebrantando el pacto y despreciando su bendición. En el libro de Deuteronomio, Moisés presentó al pueblo las dos opciones: bendición o maldición, vida o muerte.
Si el pueblo obedecía los mandamientos de Dios y le servía fielmente, experimentarían su bendición. Pero si desobedecían y se apartaban de Él, sufrirían su maldición y juicio. La advertencia final de Dios en el libro de Malaquías: no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición, nos muestra las consecuencias graves de alejarnos de Dios y desobedecer su voluntad. Por tanto, es fundamental que reconozcamos la importancia de honrar a Dios con nuestras vidas, incluyendo nuestros recursos y posesiones. No debemos robarle los diezmos y las ofrendas, sino ser generosos y fieles en devolverle lo que le pertenece. Asimismo, debemos mantener una actitud de gratitud y reverencia hacia Dios, valorando su presencia y su amor por encima de cualquier don. Solo así podremos experimentar la verdadera bendición y evitar la maldición que proviene de apartarnos de Él. El libro de Deuteronomio, en los capítulos 28 al 30, proporciona una clara advertencia y promesa de bendición y maldición basada en la obediencia o desobediencia del pueblo al pacto de Dios. Su pobreza y dificultades económicas eran señales de que su relación con Dios no estaba en orden. Y Dios, en su amor y misericordia, permitía esas estrecheces como un aviso para que se arrepintieran y volvieran a su voluntad. La disciplina de Dios es un acto de amor hacia aquellos a quienes ama, tal como se menciona en Hebreos 12, del 3 al 13. Al igual que un padre disciplina a su hijo para corregir su comportamiento y guiarlo hacia lo correcto, Dios disciplina a su pueblo para dirigirlos y restaurar su relación con Él. Desafortunadamente, en lugar de responder a la disciplina de Dios con arrepentimiento y obediencia, el pueblo tomó su pobreza como una oportunidad para vengarse de Dios y retener lo que le pertenecía. No reconocieron el amor y la advertencia detrás de las estrecheces que experimentaban y en lugar de buscar la restauración de su relación con Dios, se alejaron aún más de Él. En Malaquías 6:10 leemos: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde, y reprenderé también por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. En estos versículos vemos el llamado y el desafío de Dios hacia su pueblo. Dios les insta a traer todo el diezmo, es decir, la 10ª parte de sus ingresos y productos al alfolí, que era el almacén del templo. Es un llamado a obedecer la ley de los diezmos y las ofrendas. Pero más allá de eso, Dios desafía al pueblo a ponerlo a prueba. Les invita a confiar en Él y a cumplir con su mandato de los diezmos y las ofrendas. Y hay una promesa. Él promete que si lo hacen, Él abrirá las ventanas del cielo y derramará bendiciones sobre ellos en abundancia. Es una oferta generosa por parte de Dios, mostrando su deseo de bendecir a su pueblo y proveer para todas sus necesidades. Además, Dios promete protección contra el devorador, es decir, contra cualquier cosa que pudiera dañar sus cosechas y frutos. Él se compromete a preservar y prosperar su tierra y a bendecirlos, de tal manera que todas las naciones
los considerarán bienaventurados y su tierra será una tierra de delicias. Estos versículos reflejan la naturaleza amorosa y generosa de Dios. Él desea bendecir a su pueblo y proveer para todas sus necesidades, pero también les llama a la obediencia y a confiar en Él. Es un desafío para el pueblo a poner a prueba la fidelidad de Dios y experimentar su abundante provisión. Dios sabe que es un tema difícil para nosotros, pero hay promesa en esto. Y no es una promesa de hombres, es una promesa de Dios mismo para su pueblo. Pero déjenme decirles que la relación entre obediencia a Dios y prosperidad material es un tema complejo y no se puede generalizar de manera absoluta. Si bien es cierto que en algunas ocasiones la Biblia menciona la bendición de Dios en términos de prosperidad material, también hay numerosos ejemplos de personas justas y piadosas que experimentaron dificultades y pobreza. Es importante tener en cuenta que la prosperidad y la pobreza no son necesariamente indicadores de la bendición o maldición de Dios. La Biblia nos enseña que la vida está llena de circunstancias diversas y que tanto los justos como los injustos pueden enfrentar pruebas y dificultades. Jesús mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción. La enseñanza de que la obediencia a Dios conduce automáticamente a la prosperidad material puede ser peligrosa y simplista. No podemos hacer afirmaciones categóricas sobre la relación entre obediencia y prosperidad en cada situación individual. Cada persona y cada situación son diferentes y Dios trabaja de manera misteriosa y a menudo incomprensible. En lugar de focalizarnos únicamente en la prosperidad material, debemos enfocarnos en buscar una relación íntima con Dios y a vivir en obediencia a su palabra y a confiar en su soberanía en todas las circunstancias de la vida, sean prósperas o difíciles. La verdadera bendición proviene de experimentar la paz, la alegría y la plenitud en Cristo, independiente de las circunstancias externas. No podemos hacer generalizaciones absolutas sobre la relación entre obediencia a Dios y prosperidad material. Cada situación y persona son diferentes. Enseñar a las personas a buscar una relación íntima con Dios y confiar en su soberanía es más importante que hacer afirmaciones simplistas sobre la prosperidad. En el contexto del Antiguo Testamento, la prosperidad y la pobreza a menudo se relacionaban con la fidelidad del pueblo de Israel al pacto de Dios. Si Israel obedecía los mandamientos y estatutos de Dios, se le prometían bendiciones materiales y prosperidad en la tierra que les había sido dada como herencia. Sin embargo, la historia de Israel también muestra que la desobediencia y la idolatría llevaban a la maldición y a la pérdida de la tierra y de las bendiciones constantemente. En el Nuevo Testamento vemos un énfasis mayor en las bendiciones espirituales y en la esperanza eterna en Cristo. Más allá de las circunstancias materiales, Jesús enseñó sobre el reino de Dios y nos animó a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El apóstol Pablo también habló sobre la suficiencia de Cristo y cómo podemos encontrar gozo y contentamiento en todas las circunstancias en Él. Entonces, es fundamental que tengamos una comprensión equilibrada y completa de las Escrituras para evitar caer en interpretaciones erróneas o simplistas de los pasajes bíblicos. La Biblia es un libro complejo y rico, y cada pasaje debe ser entendido desde su contexto y a la luz de toda la revelación bíblica. Universalizar un pasaje sin considerar el conjunto de la Biblia y su enseñanza global nos puede llevar a conclusiones incorrectas.
y a una comprensión limitada de la voluntad de Dios. Sería un error pensar que la pobreza representa siempre la maldición de Dios o que la riqueza es siempre un signo de aprobación divina. La Biblia nos muestra una variedad de experiencias y enseñanzas en relación con la riqueza y la pobreza, y es importante tener en cuenta toda la revelación bíblica sobre estos pasajes. Es esencial estudiar y comprender la Biblia en su conjunto, considerando el contexto y la enseñanza global de las Escrituras. El libro de Proverbios nos aporta luz en este aspecto. En Proverbios 30, 8 y 9 leemos lo siguiente. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. La sabiduría de Proverbios y sus consejos prácticos para la vida cotidiana nos muestra los peligros tanto de la riqueza como de la pobreza. En estos versículos, en esta oración, pide a Dios que le conceda una vida equilibrada, sin extremos. Le pide no ser pobre ni rico, sino tener lo suficiente para sus necesidades básicas. Esto se debe a que claramente el autor de Proverbios reconoce los peligros potenciales tanto de la riqueza como de la pobreza. Por un lado, la riqueza puede llevar a la autosuficiencia y a la negación de Dios. Cuando una persona se siente completamente satisfecha y próspera, puede ser tentada a olvidar su dependencia de Dios y a atribuir su éxito únicamente a sus propios esfuerzos. Esto puede conducir a la arrogancia y a la negación de la autoridad y el señorío de Dios en nuestra vida. Y por otro lado, la pobreza puede llevarnos a la desesperación y a la tentación de recurrir a medios deshonestos para satisfacer nuestras necesidades básicas. Proverbios nos anima a buscar un equilibrio y a reconocer nuestras necesidades de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. En el Nuevo Testamento tenemos más luz respecto de lo mismo, en Hebreos 11. Aquí vemos donde fieles creyentes no estaban motivados únicamente por las recompensas temporales o terrenales que podían recibir en esta vida, sino que anhelaban una patria mejor, una ciudad celestial que Dios les había prometido. Reconocían que las bendiciones terrenales era solo un anticipo y una muestra de las bendiciones eternas que Dios tenía preparadas para ellos en el futuro. Este enfoque trascendental y centrado en el reino de Dios nos muestra que la fe y la obediencia no se basaban únicamente en la búsqueda de prosperidad material o evitar la pobreza, sino que se basa en una relación íntima con Dios y en la esperanza de una vida eterna en su presencia. Ese debe ser el centro de nuestra vida, pensar que efectivamente después de esta vida hay otra, donde podremos gozar eternamente con nuestro Señor. Esta es una lección relevante para nosotros en la actualidad. También nosotros en diferentes etapas de nuestra vida podemos luchar con la humildad y la satisfacción. Podemos ser tentados a buscar nuestra propia satisfacción y olvidar la dependencia de Dios. Pero Dios en su paciencia y gracia nos llama constantemente a regresar a Él, a reconocer nuestra necesidad de humildad y a encontrar nuestra satisfacción en Él.
Debemos examinar nuestras vidas y evaluar si estamos viviendo con humildad y satisfacción en nuestra relación con Dios. Recordemos la importancia de mantenernos alertas y en constante búsqueda de la voluntad de Dios y estar dispuestos a corregir cualquier actitud o acción que nos aleje de su camino. El llamado para nosotros hoy día es claro. Vivamos con humildad y generosidad y confianza en Dios. No permitamos que la codicia y el deseo de acumular riqueza nos aparten de sus caminos. Reconozcamos que todo lo que tenemos proviene de Él y respondamos a su amor y gracia, siendo buenos administradores de sus bendiciones. En todo momento recordemos que nuestra satisfacción y alegría no se encuentran en nuestras posesiones materiales, sino en nuestra relación con Dios y en vivir según sus mandamientos. Pero asimismo debemos ser sensibles a las necesidades de los demás, especialmente de los pobres y los necesitados. Dios nos llama a ser compasivos y a compartir lo que tenemos con generosidad, recordando que todo lo que damos es en respuesta a su amor y provisión para nosotros. En cuanto al sentido del diezmo en la misión de la Iglesia hoy, es importante recordar que la Iglesia tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio, discipular a los creyentes, ayudar a los necesitados y llevar a cabo diversas obras de servicio en el mundo. El diezmo y las ofrendas son una parte fundamental para financiar estas labores y cumplir la gran misión que Jesús nos encomendó. Cuando damos fielmente nuestro diezmo y ofrendas, estamos participando activamente de la misión de la Iglesia. Estamos invirtiendo en el avance del reino de Dios en la tierra, en la proclamación del Evangelio y en el cuidado de los menos afortunados. Nuestros recursos económicos se convierten en herramientas que Dios usa para bendecir a otros y para que su obra se desarrolle. El diezmo es un acto de adoración y obediencia a Dios. Al dar el diezmo, reconocemos la fidelidad de Dios en nuestra vida y demostramos nuestra confianza en Él como proveedor. Además, el diezmo nos ayuda a mantener esta perspectiva correcta sobre nuestras finanzas, recordando que todo lo que tenemos proviene de Dios y que somos mayordomos de sus recursos. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el diezmo no debe ser considerado como una forma de ganar favor o bendiciones de Dios. No podemos comprar la gracia de Dios con nuestras ofrendas. Más bien, el dar con generosidad y alegría es una respuesta agradecida a su amor y provisión en nuestras vidas. Somos llamados a mantener una postura de humildad y generosidad y confianza en Dios. Reconozcamos que todo lo que tenemos es un regalo de su gracia y vivamos con gratitud y responsabilidad en la administración de estos dones. No caigamos en la trampa de la codicia ni de la insatisfacción, sino recordemos que nuestras bendiciones actuales son solo una muestra de las maravillas que Dios tiene reservadas para nosotros en la eternidad. Aprendamos de los errores del pueblo de Malaquías, quienes se apartaron de Dios, robaron sus diezmos y ofrendas y buscaron su propia satisfacción en lugar de confiar en Él. No permitamos que nuestras circunstancias presentes dicten nuestra relación con Dios y nuestra obediencia a sus mandamientos. En lugar de ello, busquemos su reino y su justicia, confiando en que Él proveerá todas nuestras necesidades según su voluntad. Que nuestro deseo sea vivir de manera tal que seamos testimonio de la fidelidad y bondad de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Enfrentemos los desafíos de nuestra vida con esperanza y confianza en Dios. Recordemos que nuestras bendiciones actuales son solo un preludio de las maravillas que nos esperan en su presencia.
Enfrentemos cada día con la certeza de que somos amados, guiados y bendecidos por un Dios fiel. Que nuestras acciones y palabras reflejen nuestra gratitud y amor por Él. Que seamos instrumentos de bendición para aquellos que nos rodean. Que seamos personas satisfechas y alegres, confiando en que nuestro Dios es suficiente y que en Él encontramos todo lo que necesitamos. Responda a este llamado con humildad y generosidad y confianza en nuestro Salvador, viviendo una vida que honre su nombre y difunda su amor allí donde usted se encuentra. Que el Señor te bendiga, querido hermano. Amén.